Buenas tardes, mi nombre es Michelle Goyo, soy de la carrera de Relaciones Industriales. Vamos a hablar sobre el proceso de selección de personal. Cuando hablamos de la selección de personal, según Chavenato, dice que es la escogencia del individuo adecuado para ocupar un puesto adecuado. Es escoger entre candidatos reclutados a los más aptos para ocupar cargos vacantes dentro de una organización. Cuando hablamos de la selección de personal, es decir, que seleccionamos un individuo o un candidato que esté apto para ocupar dicho cargo y que reúna todas las condiciones y que su perfil esté adecuado a lo que estamos buscando, para así aumentar la mayor rentabilidad de la empresa y que salgamos beneficiados tanto la empresa como el candidato. Cuando hablamos de la importancia de la selección de personal, es vital para cualquier organización, pues incorporar un personal que esté apto para desempeñar dichas tareas nos llevará al éxito. Es decir, no es lo mismo contratar a una persona que no sepa el trabajo que está realizando o que su campo laboral sea otro, a una persona que esté experimentada ya en estas tareas o que por lo menos tenga idea de lo que está haciendo. Es decir, esto nos llevará a la eficiencia y la eficacia de la organización y que todo sea un éxito. Una mala selección, un mal proceso de reclutamiento, una mala entrevista significa pérdida de tiempo y de dinero para la empresa. Es decir, si seleccionamos a un mal candidato o una persona que no esté adecuada al cargo que necesitamos, esta persona nos puede traer conflictos más adelante. Así como también puede que no realice las actividades como son y haya un mal clima organizacional. El proceso de selección de personal. Cuando hablamos del proceso de selección de personal, decimos que consiste en una serie de pasos específicos que se realizan para ver qué solicitantes o qué candidatos pueden ser contratados. El proceso se inicia en el momento que una persona solicita un trabajo, es decir, en el momento que una persona decide entregar un resumen curricular o postularse a un puesto de trabajo. Y asimismo en el momento que una empresa decide contratar personal, porque aquí comienza la búsqueda. Cuando hablamos de los pasos del proceso de selección, podemos resumirlos en esto. El primero es el estudio de las solicitudes de empleo y la revisión de documentación presentada por los aspirantes. Cuando presentamos una hoja de vida o un resumen curricular, la empresa pues revisa todos estos resúmenes curriculares, ve los datos básicos, los datos académicos, el historial de cargos o de trabajos que haya tenido una persona en forma resumida, porque esto consta principalmente, o lo más común es que sea de una sola hoja, donde el candidato resume su largo trayecto laboral. Asimismo, la empresa puede suministrarle al candidato la hoja de solicitud, que es un formato que el candidato va a llenar con sus datos, su referencia o todo lo que ahí le pidan, para que la empresa conozcamos a fondo su trayecto, pues, y conozca su personalidad, sus datos básicos, todo lo que ella necesita saber para contratar a esa persona. Asimismo, la empresa con esta hoja o este formulario que le suministra el candidato puede identificar si el candidato deja espacios en blanco, preguntas inconcretas, o mejor dicho, la empresa realiza preguntas concretas, pero las respuestas no son lo más concretas posible. Es decir, me preguntan algo, respondo con sí o no, sin explicar antes el porqué de esto, o dejo espacio simplemente sin contestar. Y ahí la empresa se pregunta, o sea, ¿por qué? Porque evadir una pregunta, porque la persona no contestó adecuadamente, o porque si después verifican esa información porque mintió. Entonces, estas son las cosas hay cosas que no se deben realizar en este formato cuando lo estamos llenando. Son sugerencias que se le hacen a los candidatos, pues no dejar espacios en blanco, no dejar preguntas sin contestar, como dije antes, no escribir encima de otra letra, es decir, solicitar un corrector o algo así para modificar, para que no se vea esto escrito encima de otras cosas, la mala ortografía, etcétera. Cuando hablamos de las secciones que normalmente aparecen en los formularios de solicitud, como lo dije antes, la primera sección son los datos personales. En estos datos personales nos piden mayormente los nombres completos, el RIF, la cédula, número de teléfono, fecha de nacimiento, edad, estado civil,
donde vivimos. Cuando hablamos de donde vivimos, la dirección se refiere a ciudad, parroquia, estado, la dirección exacta de nuestra habitación, otra dirección donde nos puedan ubicar, los números de teléfono tanto local como el número celular. También nos piden la sección de los datos académicos. Esta se refiere a los datos académicos que nosotros hemos obtenido durante nuestro trayecto, pues es decir, nos pueden pedir dónde estudiamos nuestra primaria, dónde estudiamos la secundaria, dónde estudiamos la universidad, en qué periodo fue, el nombre de la institución, qué título obtuvimos. La tercera sección es la experiencia laboral. Mayormente aquí las preguntas que se hacen son el nombre de la empresa donde trabajamos, las tareas que se desempeñaban, los salarios que se devengaron o el último salario devengado dentro de dicha organización, el porqué de la renuncia es muy importante, el nombre del jefe y por supuesto, si se pudiera o si la empresa así lo requiere, el número de teléfono del jefe o de la organización. La sección 4 es la de referencias, es decir, aquí podemos colocar, nos pueden pedir 2 o más personas, 2 o 3 personas que den referencia de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, del compromiso que se tiene con las organizaciones o con nuestro trabajo mismo. Se recomienda que antes de poner en referencia a una persona se le pida su autorización, es decir, porque la empresa a la hora de contratar a alguien desea verificar que estas referencias sean válidas, que la persona que está solicitando el empleo sea una persona cuerda, que tenga valores y principios y no sea cualquier persona de la calle. En la sección final puede que haya un espacio en blanco, que es el espacio donde más se va a escribir, porque puede que el empresario requiera que usted escriba ahí el motivo por el cual usted está no el motivo por el cual está solicitando el cargo, sino más allá el compromiso que usted desea adquirir con la organización. Es decir, cómo me comprometo yo como profesional con una organización, que deseo yo aportar de mis conocimientos, de mi experiencia a dicha organización, cómo puedo ayudar para incrementar bien sea el área que me estoy postulando, si son las ventas o la eficiencia de un departamento o del puesto al que me estoy postulando. La entrevista de clasificación. Los candidatos preseleccionados del reclutamiento son entrevistados para comprobar si cumplen con los requisitos antes mencionados. Y las calificaciones anunciadas. Esta entrevista es rápida y superficial y sirve para separar los candidatos que seguirán en el proceso de selección y los que ya no pueden optar por el cargo. La aplicación de pruebas de idoneidad. Las pruebas que suelen aplicarse son de diferentes tipos. Las pruebas de conocimiento o de capacidad son instrumentos para evaluar objetividad de los conocimientos y el desempeño y habilidades adquiridas de una persona. Las pruebas psicométricas aprecian el desarrollo mental, las actitudes y las habilidades. Y las pruebas de personalidad sirven para analizar los diversos rasgos de la personalidad, sean determinados por el carácter o por el temperamento. La verificación de datos y referencia. Se pretende con esta sección o con esta parte del reclutamiento y selección que todos los datos proporcionados por el candidato a la hora de verificarlos sean correctos y que esta persona no haya mentido en cuanto a los datos que colocó allí. La entrevista con el supervisor inmediato o con el jefe del área. Cuando hablamos de esto, es decir, un ejemplo claro es que por lo menos si 3 candidatos tuvieron entrevistas con la licenciada de Recursos Humanos, la encargada del reclutamiento y la selección, o con la persona encargada del Departamento de Recursos Humanos, luego de pasar esta entrevista con esa licenciada o licenciado, es conveniente que el jefe del área donde se va a desempeñar esa persona o el jefe que requiere de esa persona lo entreviste, pues esta persona va a decidir como jefe cuál es la persona que está más apta para desempeñar su cargo. En la empresa donde trabajo, por ejemplo, estamos solicitando una persona que se encargue de la parte de diseño. Quien hace estas entrevistas, las entrevistas previas, es la jefa de Recursos Humanos o la licenciada encargada del mismo. Pero aparte de esto, una vez que ella los entrevista, pasan una entrevista con el jefe del área, que es la jefa de marketing o la gerente de marketing, por así decirlo. Ella es la encargada de elegir entre los candidatos que están postulados que
qué álbum le pareció mejor, porque ellos tienen que dar una demostración de todo lo que han dibujado, de toda la experiencia que tienen en cuanto a estos diseños, y ella es la que se encarga de decidir qué candidato le parece más adecuado para el diseño de la empresa, porque esta persona tiene tareas específicas dentro de la organización. El examen médico. La finalidad de este paso es conocer si el trabajador está apto o no para desempeñarse dentro de la organización. El examen médico es de suma importancia porque si una persona no está apta, pues la doctora ocupacional es la encargada de notificarlo a la empresa, es decir, de si la persona presenta, sufre de hipertensión, sufre del azúcar o de un problema en la columna. Ella se encarga de identificar estos tipos de problemas de modo de no contratar a una persona que no esté apta para desempeñar su trabajo. Por ejemplo, si el trabajador está postulándose para un puesto de obrero o de personal operativo dentro de una organización donde va a tener que manejar máquinas, donde va a tener que cargar cajas, etcétera, si tiene un problema de la columna, pues no va a poder realizar de manera efectiva estas tareas. Entonces la doctora ocupacional es la encargada de identificar dichos problemas. Es la que nos dice si el personal está apto o no para ingresar a la organización. Así como cuando una persona egresa, es decir, cuando una persona renuncia, antes de llevarse su liquidación y de finalizar la relación laboral, la persona debe hacerse su chequeo médico, es decir, que la doctora nos dé constancia de que la persona está egresando de la organización sin ningún tipo de problema físico ni mental y que está apto para salir de la empresa. Y que más adelante esto no nos traiga consecuencias, así como los exámenes médicos y la doctora ocupacional se encarga de todo esto. Otra parte importante antes de que una persona ingrese es el resultado que nos da la psicóloga. La psicóloga evalúa las actitudes, la manera de pensar, o como puedo decir, sí, las actitudes o los sentimientos o esa parte que posee una persona. La psicóloga puede decir si la persona tiene algún tipo de trastorno, si sufre de algún tipo de trastorno depresivo o cómo se encuentra en este sentido. La descripción realista del puesto. Poner en contacto al candidato con el entorno que rodeará el cargo que puede llegar a desempeñar para despejar cualquier expectativa equivocada, es decir, dejarle muy claro al candidato cuáles son las tareas que va a desempeñar en ese puesto y que no se cree expectativas falsas o crea que son tareas diferentes a las que él tenía en su mente, es decir, que él se da expectativa de unas tareas que va a realizar y cuando llega al puesto resulta que son diferentes o son totalmente cambiadas de las que él pensaba. La decisión de contratar. En esta etapa la decisión será de contratar o rechazar al candidato. Eso lo decidirá el Departamento de Recursos Humanos entrelazado con el departamento que requiere el candidato. Ventajas del proceso de selección. Al realizar adecuadamente un proceso de selección se pueden tener una serie de ventajas que se traducen en beneficios para las empresas. Requiere de contratar al personal adecuado para la empresa, que el trabajo se realice en 100% efectivo, aumenta la rentabilidad de la empresa, no se pierde tiempo ni dinero y se consigue un personal más comprometido con la empresa. Las desventajas del proceso de selección. No se pueden encontrar desventajas en un proceso de selección si se hizo de una manera adecuada, correcta y se siguieron todos los canales regulares y los pasos adecuados para la relación de esta, pues. Es decir, si hicimos todos los pasos que se tienen plasmados y todo lo que debería hacer, no deberían de existir desventajas a la hora de un proceso de selección. Eso fue todo y bueno, muchas gracias.